Abyssus no es solo una empresa de aventuras, es un filtro. Buscamos personas que puedan manejar situaciones extremas, personas que no se quiebren cuando la vida está en juego. ¿Para qué? Insistí, con el corazón acelerado. Sam sonrió levemente. Eso depende de ti. Si decides seguir adelante, te mostraremos lo que realmente hacemos. Si no, te llevaremos de vuelta a tierra y puedes olvidar todo esto. Pero, una vez que lo veas, ya no hay vuelta atrás. Siempre he sido un entusiasta de las aventuras extremas, pero con el tiempo, las experiencias comerciales comenzaron a parecerme artificiales. Todo estaba diseñado para minimizar riesgos, para dar la ilusión de peligro sin realmente enfrentarlo. Buscaba algo auténtico, algo que me hiciera sentir vivo de verdad. Fue entonces cuando descubrí Abyssus Adventures, una empresa que operaba en la dark web. No era fácil dar con ellos. Tuve que adentrarme en foros ocultos, esquivando páginas que parecían más leyenda urbana que realidad. Finalmente, un usuario anónimo compartió un enlace, acompañado de un mensaje. Esto no es para los débiles. Ellos te llevan donde nadie más se atreve. La página era sencilla pero elegante, con una promesa clara, experiencias únicas y extremas, diseñadas para empujar tus límites físicos y mentales. No había información detallada sobre las actividades, solo una lista de categorías que iban desde exploraciones en selvas remotas hasta misiones en alta mar. Una frase en particular me llamó la atención. Vive lo que otros solo se atreven a imaginar. Lo real comienza cuando aceptas que no hay marcha atrás. El costo era prohibitivo, 3 bitcoins solo para inscribirme, pero eso no me detuvo. Realicé la transacción, sabiendo que estaba apostando por algo diferente. Unos minutos después, recibí un correo con instrucciones. Gracias por elegir Abyssus. Tu primera experiencia será en alta mar. Preséntate en el muelle 27 este sábado a las 3 de la mañana. No traigas acompañantes ni dispositivos de rastreo. Llegó la noche. El muelle estaba desierto, envuelto en un silencio inquietante. El único barco visible era una embarcación de tamaño mediano, un modelo pesquero modificado, con luces mínimas y un aspecto funcional pero gastado. Me recibió un hombre robusto, con barba espesa y mirada calculadora. «Eres puntual». Me extendió una mano firme. «Llámame Sam. Subamos. Tenemos que zarpar». En el interior del barco había un pequeño equipo. 3 hombres más, todos ocupados revisando equipos de buceo y suministros. Nadie hablaba demasiado, pero se notaba la experiencia en sus movimientos. Sam me explicó mientras el barco se alejaba del muelle. Esto no es un crucero turístico. Vamos a un punto en el Atlántico donde pocas personas se atreven a navegar. La zona es conocida por sus corrientes traicioneras y su clima impredecible. Todo esto es real, y si algo sale mal, estás solo. Asentí, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Era exactamente lo que había buscado. Las primeras horas fueron tranquilas. El mar estaba sereno, y el aire salado era refrescante. Pero todo cambió al llegar al área de destino. Sam apagó el motor y revisó las coordenadas en su GPS. Habíamos llegado a un lugar llamado el Triángulo Silencioso, un tramo de océano poco explorado por su reputación de aguas peligrosas y desapariciones inexplicables. El equipo empezó a desplegar un pequeño bote inflable y equipos de supervivencia. Sam me explicó el plan. Esta es la parte que diferencia a Abyssus. Vamos a dejarte en el bote con suministros básicos. Navegarás solo durante 12 horas mientras monitoreamos desde lejos. Si todo va bien, te recogemos al amanecer. ¿Solo? ¿En medio del océano?, pregunté, intentando mantener la compostura. Exacto.
Aquí es donde la verdadera aventura comienza. Aprende a confiar en ti mismo, a leer el mar y a sobrevivir. Subí al bote inflable con un chaleco salvavidas, una linterna y un pequeño GPS para emergencias. El barco principal se desvaneció lentamente entre las olas, dejándome completamente solo. El silencio era abrumador. No había ruido de motores ni señales de vida humana, solo el sonido rítmico del agua golpeando el bote. Miré al horizonte, donde la niebla empezaba a espesarse, y por primera vez sentí el peso real de mi decisión. No había nada entre yo y el océano infinito. Pasaron las horas y las condiciones empezaron a deteriorarse. Las olas se hicieron más grandes, la niebla más densa. Mi linterna apenas iluminaba unos pocos metros. El frío comenzó a calar en mis huesos. Entonces, escuché un sonido extraño, un golpe seco contra el casco del bote. Encendí la linterna, pero no vi nada. Otro golpe, más fuerte. El bote se balanceó violentamente. Me aferré con fuerza mientras mi corazón latía con fuerza. Sería un tronco a la deriva, un animal marino. El miedo empezó a instalarse lentamente. En este lugar, todo podía ser peligroso. Durante las primeras horas en ese bote inflable, no podía dejar de pensar en una cosa. Me habían estafado. Había pagado casi $2,400 en Bitcoin, una cantidad ridícula, para que un grupo de desconocidos me dejara a la deriva en medio del océano. Todo apuntaba a que Abyssus Adventures no era más que un fraude sofisticado. Miraba el horizonte, vacío y monótono, mientras intentaba contener mi frustración. ¿Cómo pude caer en esto? Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, y sin embargo aquí estaba, balanceándome con las olas, expuesto al frío y al silencio del mar. Encendí el GPS de emergencia que me habían dado, más por curiosidad que por necesidad. Sin señal, nada. Estaba completamente incomunicado. Mi mente comenzó a correr. ¿Y si no volvían a buscarme? ¿Y si realmente solo querían mi dinero, dejándome aquí para que el océano hiciera el resto? Las olas empezaron a golpear más fuerte. Cada vez que el bote se inclinaba, mi estómago se encogía. Sabía que el océano podía volverse letal en cuestión de minutos. Y allí estaba yo, sin ningún tipo de preparación real, armado únicamente con una linterna y un chaleco salvavidas. El tiempo pasó lento, cada minuto sintiéndose como una hora. El sol había desaparecido, y con él, cualquier rastro de calor o consuelo. La noche en alta mar es un vacío insondable, una oscuridad total donde incluso la luna parecía haber sido tragada por las nubes. Fue en ese momento cuando escuché el primer ruido extraño, un sonido grave, como un gemido prolongado que parecía emerger desde las profundidades. Miré a mi alrededor, pero la niebla densa y la oscuridad absoluta no permitían distinguir nada. ¿Qué diablos?, susurré para mí mismo, encendiendo la linterna. Iluminé el agua, pero todo lo que vi fue la superficie inquieta del océano. El sonido se repitió, esta vez más cerca, más nítido. Era un lamento, como si algo antiguo y enorme se moviera debajo de mí. Intenté calmarme, diciéndome que podía ser una ballena o algún otro animal marino grande. Sin embargo, mi mente ya estaba en alerta máxima. Otro golpe contra el bote me sacudió de mi trance. Esta vez no era un simple golpe contra las olas. Era algo sólido. Algo estaba abajo. No, esto no puede estar pasando. Intenté mantener la calma, pero mi respiración era cada vez más rápida. De repente la radio, que había estado completamente muda hasta ese momento, cobró vida, emitiendo un chirrido de estática. ¿Te sientes vivo ahora? Mi corazón casi se detuvo. La voz era distorsionada, apenas entendible, pero lo suficientemente clara como para helarme la sangre. No era Sam ni ninguno de los tripulantes. Era alguien más. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. Nadie respondió. Fue entonces cuando sentí que algo estaba tirando del bote. No era la corriente. Era algo mucho más fuerte,
jalándome hacia la oscuridad. El miedo en aquel momento no era algo sobrenatural, era un miedo real, al abandono, a morir solo, a ser devorado por el océano. Estaba convencido de que me habían dejado a la deriva, que todo había sido una estafa elaborada. Incluso cuando escuché la voz en la radio, me dije que debía ser una grabación, algún truco barato para mantener el espectáculo. Sin embargo, lo que estaba pasando era mucho más tangible. El bote estaba siendo arrastrado. No había monstruos marinos ni fantasmas del pasado, sino las corrientes oceánicas que me llevaban mar adentro. El motor del barco principal, que hasta entonces había permanecido apagado, se encendió a lo lejos, y las luces parpadearon como si quisieran recordarme que ellos estaban ahí, observando. ¿Era parte del juego? Sentí rabia y vergüenza. Me habían colocado exactamente donde querían, aislado y vulnerable. Y lo peor es que había pagado por ello. Cada vez que el GPS seguía sin funcionar, la desesperación aumentaba. Pensé en activar la baliza de emergencia, pero una voz en mi cabeza me dijo que no debía mostrar debilidad. Esto era una prueba, y quería superarla. El tiempo transcurría con lentitud. Los golpes contra el casco del bote eran reales, pero al asomarme con la linterna, lo vi. Eran simples peces luna, enormes pero inofensivos. Cada detalle se volvía un enemigo en mi mente. El sonido del agua, el crujir del bote, incluso el latido acelerado de mi corazón se sentían amplificados. Pero entonces, algo verdaderamente inesperado ocurrió. Escuché el motor del barco acercándose a toda velocidad. Miré al horizonte y vi las luces cada vez más cerca. Por un momento, me sentí aliviado. Quizás habían cambiado de opinión y venían a recogerme antes de lo previsto. Sam apareció en la radio, esta vez con una voz firme, sin distorsión. Agarra lo que puedas y prepárate, viene tormenta. El alivio se desvaneció en un instante. Miré hacia el cielo y vi cómo las nubes negras comenzaban a arremolinarse, ocultando las estrellas. El viento empezó a levantar olas más grandes, golpeando el bote con una fuerza que me hacía perder el equilibrio. No había espacio para dudas. Esto era real. No era un truco, ni una simulación. Me estaba enfrentando a la naturaleza en su forma más cruda. El barco principal no podría llegar lo suficientemente rápido. A medida que las olas crecían, entendí que tendría que luchar por mantenerme a flote hasta que ellos llegaran. Ajusté el chaleco salvavidas y aseguré los pocos suministros que tenía. Sentí como mi instinto de supervivencia se activaba. Las siguientes horas fueron un infierno. La tormenta golpeaba con furia. Cada ola amenazaba con volcar el bote. Los rayos iluminaban el mar, revelando un océano descontrolado que parecía decidido a tragarme. Era un recordatorio brutal de mi propia insignificancia frente a la naturaleza. Finalmente, las luces del barco reaparecieron. Sam y su equipo lograron maniobrar lo suficiente como para acercarse y lanzar un cable de rescate. Con un último esfuerzo, agarré el cable y me aferré mientras me levantaban. Estaba empapado, exhausto, pero vivo. Sam me miró mientras subía al barco, con una mezcla de respeto y satisfacción. «Lo hiciste bien», dijo ofreciéndome una manta. «No todos lo logran». Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza de Abyssus Adventures. No era solo una experiencia extrema, era un enfrentamiento con tus propios límites, con la realidad cruda y sin filtro. Me desplomé en la cubierta, agotado pero con un nuevo respeto por lo que significaba estar verdaderamente vivo. Mientras me secaba con la manta que Sam me había dado, la adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo. El rugir de las olas aún resonaba en mis oídos y el mareo no me dejaba en paz. Me habían salvado en el último momento, pero la experiencia dejó algo claro. No había sido un simulacro. ¿Qué pasa con los que no lo logran?, pregunté, mi voz todavía temblorosa. Sam me lanzó una mirada seria. Su actitud despreocupada de antes se había desvanecido. Firmaste un acuerdo. Sabías los riesgos.
Esto no es un parque de diversiones, respondió con frialdad. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Recordé las cláusulas que había leído superficialmente. Abyssus Adventures no se hace responsable de lesiones graves o muerte. Participación bajo su propio riesgo. Había asumido que era un mero formalismo, pero ahora entendía que esas palabras eran tan reales como las olas que casi me tragaron. A medida que la tormenta se alejaba, el barco navegaba con calma. El equipo trabajaba con precisión, verificando los sistemas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Yo me mantenía en un rincón, observando, todavía asimilando lo que acababa de vivir. Sam se acercó de nuevo, esta vez con una taza de algo caliente. Toma, te ayudará a relajarte. La acepté sin dudar, sintiendo el calor del líquido recorrer mi cuerpo. ¿Sabes? Muchos creen que esto es solo un espectáculo, una experiencia para presumir en redes sociales. Pero aquí fuera, todo es real. Tu reacción ante la tormenta, la forma en que te mantuviste enfocado, es lo que buscamos. ¿Buscan?, pregunté, levantando la mirada. Sam asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que iba a decir. Abyssus no es solo una empresa de aventuras, es un filtro. Buscamos personas que puedan manejar situaciones extremas, personas que no se quiebren cuando la vida está en juego. ¿Para qué?, insistí con el corazón acelerado. Sam sonrió levemente. Eso depende de ti. Si decides seguir adelante, te mostraremos lo que realmente hacemos. Si no, te llevaremos de vuelta a tierra y puedes olvidar todo esto. Pero una vez que lo veas, ya no hay vuelta atrás. El resto del viaje de regreso transcurrió en silencio. Mientras veía el amanecer pintar el horizonte, mi mente estaba en caos. ¿Qué era realmente Abyssus Adventures? ¿Un simple negocio extremo o algo más profundo y peligroso? Sabía que había algo oculto, algo que no estaban diciendo. Cuando finalmente llegamos al puerto, Sam me entregó un sobre cerrado. Piensa bien lo que quieres hacer. Si decides continuar, abre esto cuando llegues a casa. Si no, tíralo al mar y olvida que alguna vez nos conociste. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de broma o engaño. No había ninguno. Sam hablaba en serio. Con el sobre en mis manos, bajé del barco. Mis piernas temblaban al pisar tierra firme, pero mi mente ya estaba hecha un nudo de preguntas. ¿Estaba dispuesto a descubrir qué había más allá? ¿O debía alejarme de todo esto antes de que fuera demasiado tarde? Una cosa era segura: mi vida ya no sería la misma. Llegué a casa exhausto, pero la curiosidad era más fuerte que el cansancio. Me senté en la mesa de la cocina, con el sobre frente a mí. ¿Y si Sam tenía razón? ¿Y si lo mejor era olvidarlo todo y seguir con mi vida? Pero ya era demasiado tarde. Esa experiencia me había cambiado. No podía simplemente fingir que no había sucedido. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel con un mensaje breve y un pequeño dispositivo USB. Has demostrado ser digno. Inserta el USB y sigue las instrucciones. Mis ojos se clavaron en esas palabras, mientras mi mente se debatía entre la curiosidad y el temor. ¿Qué había en ese USB? ¿Qué instrucciones tendría que seguir? Sabía que en cuanto lo conectara, cruzaría un punto sin retorno. Pasaron varios minutos, tal vez horas. Mi cuerpo seguía inmóvil, pero mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Todo lo que había vivido en el océano, esa mezcla de vulnerabilidad y euforia, no me dejaba en paz. La tormenta, las olas, el peso de mis decisiones, todo me había llevado hasta aquí, y ahora me encontraba frente al abismo. Pero eso es todo lo que puedo contar por ahora. Lo que sucedió después queda guardado para otro momento. Quizás algún día te revele qué había en el USB, qué instrucciones seguí, y hasta dónde me llevó aquella decisión. Por ahora, solo te diré esto. La verdadera aventura no empezó en el océano, sino en el momento en que decidí no dar marcha atrás.